Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta primera clase de oncología. Vamos a retomar los conceptos básicos que nos habíamos quedado viendo y entonces vamos a conocer los principios básicos para poder entender ese tipo de enfermedades. Cabe mencionar que esto va encaminado sobre todo el personal del área de la salud en enfermería para poder conocer todos los mecanismos que pueden generar enfermedades denominadas como el cáncer. Bien, para empezar, ¿qué es la oncología? La oncología es un auxiliar de la rama médica que permite conocer el estudio y que permite el tratado de las enfermedades denominadas como cáncer. ¿Qué es un cáncer? Bueno, vamos a ver que un cáncer es una enfermedad especial que se da por mutación de algunas células. Cabe mencionar que los tratamientos que se ofertan a los pacientes con cáncer van a depender de la estadificación clínica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que va a depender de qué tan avanzada está la enfermedad. Hay tratamientos que lo que se busca es erradicar la enfermedad, otros que buscan disminuir el tamaño en este caso de la enfermedad o el avance de la enfermedad, y en otros casos prácticamente son solamente tratamientos paliativos. Quiere decir que ya no podemos hacer mucho por el paciente más que esté cómodo, esté contento y pueda ser placentero de alguna forma sus últimos días de vida. Es necesario resaltar que no todos los pacientes van a recibir el mismo tratamiento. ¿Esto por qué? Bueno, porque vamos a ver que dependiendo del organismo va a ser la respuesta que haya a las enfermedades. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos observar un grupo de células y cómo claramente se aprecia la mutación de una de ellas y que precisamente esta mutación es un cambio que se genera en su estructura de ADN a ARN y por consiguiente inicia una serie de transformaciones que da consigo una célula tumorosa o una célula cancerígena. Hay que tener algunas consideraciones al momento de hablar nosotros de cáncer. Primero, el cáncer es curable casi en 2/3 de los pacientes. ¿Qué quiere decir? Que de 3 pacientes que se enferman, 2 son curables. Pero ojo, esto es importante. El diagnóstico se tiene que hacer en tiempo y forma. Desafortunadamente, los diagnósticos de cáncer ya llegan tardíos. Y precisamente aquí es donde nosotros perdemos tiempo en lo que detectamos un cáncer y sigue avanzando. Entonces, cuando se detecta, ya está muy invadido otros tejidos y entonces se hace difícil su tratamiento. Otro punto importante es que esto representa un evento catastrófico para el paciente, para su entorno. Nadie está preparado para que le digan que tiene cáncer. Y cuando se hace, representa un impacto psicológico muy fuerte, que no solamente se va a ver afectado el paciente, sino también su familiar. Esto es importante. Esto va a producir un cambio de imagen en la propia familia, en el propio contexto social y en el propio contexto de la persona, del individuo. ¿Sí? Hay que reconocer que cuando se produce el cáncer, todo el cuerpo se va a enfermar. ¿Sí? ¿Por qué decimos que todo el cuerpo se va a enfermar? Bueno, porque así mismo como los procesos celulares están debilitados y los procesos celulares son los que se encargan de regular el crecimiento y desarrollo de estas células, también vamos a tener otros procesos que están debilitados, como por ejemplo las defensas. Una persona con cáncer tiene defensas bajas, entonces está inmunocomprometido y es precisamente por eso que se pueden presentar enfermedades asociadas o enfermedades oportunas. Hay que saber que nada será igual para un paciente con cáncer. Va a vivir todo el tiempo con el temor, con la zozobra, inclusive una vez que recibe su tratamiento y que de alguna forma este cáncer ha remitido, puede volver a regresar y lo vamos a mencionar más adelante. Importante. Para poder entender el cáncer debemos de conocer un poquito de los procesos de replicación y reproducción celular. Este proceso se lleva a cabo a través de una serie de fases. Estas fases van a tener puntos de control. ¿Qué quiere decir estos puntos de control? Esos puntos de control permiten detectar anormalidades en la célula para poder detectarlas y una vez que detecta esa anormalidad, se inicia un proceso de destrucción celular que se llama apoptosis. La apoptosis es la destrucción celular programada. Cuando el organismo reconoce que hay células defectuosas,
lo que va a ocasionar es que va a empezar una cascada de señalizaciones y entonces esa célula tiene que destruirse. El problema está en que durante esta fase de replicación celular se omiten estos puntos de control. ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos, no está 100% determinado, pero sí se conocen que existen sustancias que van a ocasionar precisamente esta mutación en las células y que vamos a mencionar en unos momentos. Bien, vean ustedes, aquí tenemos el esquema del proceso de replicación y reproducción celular. Hay que saber que todo ciclo tiene un inicio y tiene un final. Precisamente vean ustedes que existe en el inicio del ciclo, la primera fase inicia con el crecimiento general de la célula. ¿Qué quiere decir? La célula empieza a aumentar su volumen, empieza a aumentar su tamaño. En la segunda fase, la célula inicia con la replicación de cromosomas, es decir, el ADN inicia su trabajo, empieza a sintetizarse y se empieza a visualizar los cromosomas. ¿Esto para qué? Para la siguiente fase en donde va a empezar la división. Cabe mencionar que entre la primera fase y la segunda fase hay una fase que nosotros le vamos a llamar checkpoint o le vamos a llamar fase 0. En esta fase 0 es cuando se detecta alguna anormalidad, esta fase detiene el crecimiento de la célula. Esta fase también detiene el ciclo de reproducción celular, pero a veces se omite y entonces se sigue pasando a la siguiente, cuando ya la célula presenta malformaciones, anormalidades y sigue el proceso de crecimiento y desarrollo. Una vez que llegamos a la tercera fase, vean ustedes que el crecimiento es constante y entonces aquí ya se prepara para la mitosis, la división celular propia. Llegamos a la división celular y entonces esta célula que creció, que formó ADN y que inició el proceso de replicación, se empieza a dividir y nos da dos células completamente iguales. Estas células tienen la misma carga genética, por eso decimos que es iguales. No son idénticas, porque si fueran idénticas, es decir, estamos hablando que contienen los mismos genes, contienen exactamente una copia igual. Eso se da en procesos de meiosis. Mitosis es cuando se parte a la mitad el material genético. Entonces, en esta parte tenemos dos células iguales en el sentido que tienen la misma carga cromosómica. Idénticas no. Bueno, ahora, si alguno de estos procesos llega a producir células que están defectuosas, se va a ver reflejado en esta parte. Vamos a tener células tumorales, como lo muestra el siguiente dibujo. Entonces, vean, aquí está lo que yo les mencionaba, los famosos puntos de control y la famosa mitosis. ¿Esto qué significa? Los puntos de control van a verificar que la célula se encuentre íntegra, que no tenga daños. Revisan que se haya dividido de forma correcta el material genético, que no vaya a haber cargas cromosómicas adicionales, alteraciones cromosómicas. Y la otra va a checar, va a revisar que no existan defectos en la estructura de la célula. Y precisamente son los puntos de control. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué la célula se transforma? Bueno, tenemos aquí un grupo de células y ven ustedes que hay dos elementos aquí importantes que tenemos que considerar. Primero, las sustancias carcinogénicas. Carcinogénicas quiere decir que van a producir cáncer. Y también debemos de saber cuánto tiempo se ha expuesto a ese cáncer. Dentro de los factores que influyen para desarrollar el cáncer, intervienen también los procesos de defensa del cuerpo. Una persona puede desarrollar cáncer por haber estado, aunque sea expuesta el mínimo tiempo a estas sustancias, y hay gente que ha estado expuesta muchísimo tiempo y no desarrolla cáncer. Entonces también tiene que ver la genética. Entonces, al momento de que la célula entra en contacto con una sustancia carcinogénica y ese tiempo de exposición es prolongado, va a provocar cambios a nivel de la célula. Vean ustedes en esta imagen, observen cómo la célula empieza una mutación. Esta célula ya modificó su núcleo, ya modificó su membrana celular y generalmente esto va a traducirse en un cambio en su estructura.
Vean cómo estas células ya son deformes. Estas células ya mutaron. El problema está en que estas células van a inducir a otras a que muten, a que se rebelen. Entonces, esta nueva mutación de aquí me va a provocar lo que nosotros conocemos como tumoración o neoplasia, dependiendo del tipo de enfermedad o de cáncer que se esté desarrollando. Entonces, para que se pueda producir un cáncer, debemos de saber que hay una serie de capacidades que la célula va a tener activadas o que va a tener inhibidas, por así decirlo. ¿Cuáles son estas capacidades? Bueno, número uno, la célula va a tener capacidad de evitar la apoptosis, es decir, una célula enferma, una célula deforme, una célula con alteraciones, no se va a destruir, evita la destrucción. Por eso es que empiezan a multiplicarse de manera muy acelerada. Número 2. Va a haber insensibilidad a las señales de anticrecimiento. Acuérdense que nosotros dijimos que cuando están los puestos de control, evalúa la estructura de la célula, pero estas células cancerígenas tienen la capacidad de saltarse estos puestos de control. Son células rebeldes. Van a tener invasión a tejidos y a metástasis. Vamos a ver qué es una invasión y que esta nos puede producir metástasis. ¿Qué significa? Que puede llegar a otros tejidos. No se queda en el lugar donde nació, sino que va a otros lugares. Angiogénesis sostenida. El crecimiento de vasos, el crecimiento de arterias, el crecimiento de venas. Esto va a ocasionar que exista una mayor proliferación. Pero también vamos a tener otras que ha perdido. O sea, perdón, que ha ganado, disculpen. Uno, autosuficiencia en las señales de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que se ordena solita. La célula solita se replica a voluntad y no hay nada que la controle. Y la otra, capacidad ilimitada para la replicación. ¿Cuántas veces se va a dividir? Las veces que ella quiera. Por eso es que es una enfermedad donde hay un descontrol en la producción, en la reproducción celular. Ahora, importante, las características del cáncer son, 1, se van a presentar por mutaciones genéticas. 2, va a haber una desregulación entre el crecimiento y la muerte celular. Y 3, tiene la capacidad de invadir hacia otros tejidos. Importante, estas células anormales que se producen tienen una replicación muy rápida, se multiplican muy rápida. Es una multiplicación descontrolada y cuando empiezan a invadir generan metástasis. Ya lo dijimos, una metástasis es cuando un cáncer se invade a un tejido vecino o a un tejido a distancia. Pero ¿por qué se producen? Lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos un tejido que es completamente normal. Y hay que saber nosotros que un cambio en la estructura celular de un tejido puede provocar cáncer. Vean ustedes, tenemos un tejido celular normal. Ese tejido empieza a ser expuesto a sustancias cancerígenas. Lo primero que vamos a tener es que estas células se van a hacer más resistentes y a esto se le va a llamar hiperplasia. Cuando las células empiezan a aumentar de volumen, cuando las células empiezan a aumentar en tamaño para combatir la exposición a este cancerígeno. Pero tiempo después, si continúa la exposición, se va a presentar una displasia. Una displasia es cuando las células ya presentan la modificación, presentan la mutación, cambian completamente su estructura y por consiguiente van a producir las lesiones prematuras de cáncer. Y por último, bueno, estas células empiezan a agruparse, las células deformes empiezan a crecer, a salirse de sus límites y entonces es cuando ya tenemos a la enfermedad denominada cáncer. Entonces, ¿qué es un cáncer? Bueno, un cáncer es un crecimiento celular independiente que va a presentar alteración en sus mecanismos de proliferación y de diferenciación celular. Cabe mencionar que estos van a escapar a los controles del organismo y entonces aquí podemos observar cómo las células normales son invadidas o son, mejor dicho, desplazadas por células que mutaron y que acabaron de generar un tumor.
Y precisamente lo que mencionaba, estos tumores tienen la capacidad de formar vasos sanguíneos que los van a ir alimentando, van a empezar a tomar nutrientes y van a seguir con su crecimiento y desarrollo. Entonces, habíamos dicho que la metástasis es la invasión a otros lugares, pero ¿cómo se produce esta metástasis? Bueno, cuando el cáncer empieza a crecer, estos cánceres, estos tumores, empiezan a diseminarse por vía linfática, vía linfática de este lado, o vía hematológica. Hematológica quiere decir sangre y linfática, pues a través de los vasos y ganglios linfáticos. Entonces, este tumor empieza a enviar pequeñas proporciones, pequeños fragmentos de células a otros lugares. Y como la circulación es sistémica, la circulación está en todo el cuerpo humano, pues estos tumores pueden llegar a implantarse en otras zonas. Vamos a suponer que tenemos un cáncer primario aquí de colon, muy cerca del apéndice. Pues por circulación, este cáncer primario puede llegar a hígado o puede llegar a pulmón. A esto se le llama metástasis. ¿Por qué? Bueno, por las células cancerosas que viajaron o por el sistema hematológico o por sangre, diseminación hematológica, o bien por sistema linfático, diseminación linfática. ¿Sí? Ahora, cuando se presentan en otras zonas se van a llamar tumores secundarios. El tumor primario o el cáncer primario es el lugar donde nació, donde se originó la enfermedad. Y los tumores secundarios es la implantación en órganos o estructuras cercanas o alejadas. Es importante mencionar que la metástasis es una de las principales complicaciones de la muerte por cáncer. Es la que da complicaciones para que se presente esta muerte. Ahora bien, ¿cómo se da esta metástasis? Bueno, número uno, acuérdense que nuestras células inician con un proceso de crecimiento y de desarrollo. Es decir, estas células cancerígenas empiezan a aumentar su volumen, empiezan a aumentar su número. Y posteriormente viene un proceso de diseminación, que significa que vamos a tener nosotros que estas células van a cambiar de lugar, se van a extender a otros sitios. El problema viene también cuando tenemos un foco primario, porque este foco primario, conforme va creciendo, va a empezar a replicar y a enviar a otras células a diferentes partes del cuerpo, hasta que posteriormente, pasado el tiempo, vemos y observamos en esta imagen que tenemos células tumorosas, células cancerígenas, lejos de nuestro foco primario. Aquí ya se consolidó la metástasis. Ahora, hay que saber que hay una gran diferencia entre tumor y cáncer, porque cuando nosotros hablamos de tumor, principalmente lo asociamos inmediatamente con cáncer, cuando no es así. Una tumoración se le puede llamar también neoplasia, y hay algunas neoplasias a las que le llamamos nosotros cáncer, o sea, lo utilizamos como si fuera un sinónimo, pero debemos de saber nosotros que una tumoración es crecimiento de cualquier tejido. Es un crecimiento de cualquier tejido del órgano humano. Si yo el día de mañana empezara a tener el crecimiento de alguna bolita de grasa, por así decirlo, por no meternos ahorita en terminología de cánceres y qué es cáncer y qué no, empezar a tener una bolita de grasa, un lipoma, un crecimiento, ¿sí? Y ese lipoma empieza a crecer, en un solo sitio, ese lipoma no se va a mover de ahí. Es una tumoración. ¿Es cáncer? No, no es cáncer. ¿Por qué? Porque para que sea cáncer debe cumplir con otras características. Entonces, esto es importante para que por favor nosotros no vayamos a decir cáncer cuando el paciente no tiene cáncer. ¿Queda claro? Bien. Ok, ahora, cuando nosotros hablamos de cáncer, estamos hablando ya de una enfermedad provocada por la invasión de las células malignas. Y otra, esta invasión, esta enfermedad me va a provocar complicaciones asociadas, ¿sí? No siempre vienen solos los cánceres, traen otro tipo de complicaciones. Ahora, los tumores pueden ser benignos o malignos, eso sí es cierto. Un tumor benigno es aquel tumor que tiene un crecimiento lento. Son tumores localizados que no se van a mover del lugar
y no van a producir ni metástasis ni tampoco recidivas. Ahora, una recidiva es cuando el cáncer o una enfermedad regresa después de un periodo en el que el cuerpo ya no la detectó o ya no se detectó. Eso es a lo que nosotros llamamos recidiva. Un tumor maligno tiene un crecimiento rápido, posee una capacidad de invasión, además de que puede producir metástasis. Y estos sí tienen la capacidad de tener recidivas. Importante, cuando se presenta una recidiva, el cáncer regresa con mayor intensidad. Por eso es que nosotros debemos de saber que existen dos tipos de tumoraciones, tumor benigno o maligno. Y normalmente al benigno le dicen, es un tumor bueno. No, un tumor nunca es bueno. Se le llama bueno porque no se va a mover a otra parte, no es tan agresivo, ¿sí? Pero de todas maneras, una tumoración benigna muchas veces tiene que tener una evaluación individual, porque a veces es más riesgoso quitarla que dejarla ahí. Entonces, hay que tomar en cuenta una evaluación selectiva de cada uno de los pacientes. Bien, ahora, vean ustedes, aquí estamos hablando estamos poniendo el ejemplo de algunas tumoraciones benignas o malignas, ¿sí? Estas son células normales, aquí ya mutó una célula, ya hubo una mutación, y en el caso de las tumoraciones benignas, se van a crecer, localmente. ¿Qué significa? Se van a quedar ahí, no se van a mover. En cambio, las células malignas sí tienen la capacidad de que por medio de los vasos sanguíneos enviar pequeños fragmentos de esta enfermedad a otros sitios. Por eso les decía yo que los benignos no invaden y los malignos sí tienen esta capacidad. Ahora, ¿qué es una recidiva? Bueno, la recidiva ya lo dijimos, desaparece la enfermedad, ¿sí? Hay un periodo de tiempo en el que la enfermedad ya no es detectable. Nosotros decimos que se cura, pero posteriormente a este periodo vuelve a reaparecer y reaparece con más enfermedad, reaparece con mayor intensidad. Cabe mencionar que una recidiva siempre va a regresar el cáncer primario con otro lugar invadido. Entonces, por eso es que son más agresivas las recidivas, ¿sí? Y entonces aquí lo menciona, la recaída o recidiva es la reaparición del cáncer después de un periodo más o menos largo de tiempo en el que no existió la enfermedad. Y entonces podemos tener dos tipos de neoplasias, dos tipos de cáncer, dos tipos de tumores, como lo queramos llamar. Tenemos los tumores sólidos, que son producidos por acumulación de células, van a provocar los tumores y pueden operarse, como este de aquí. Este es un tumor de ovario, ¿sí? Es un tumor duro, es un tumor sólido. Los no sólidos sí tienen las mutaciones las células, no van a producir tumores y generalmente no son quirúrgicos. Por ejemplo, las leucemias. No se puede operar una leucemia porque la leucemia está en la sangre. Es una alteración de los glóbulos blancos que va a provocar una producción descontrolada de glóbulos anormales y entonces ahí tenemos una leucemia. Cabe mencionar que esto es muy importante porque vamos a ver diferentes tipos de neoplasias, tanto sólidas como no sólidas. Y por último, recordar que los cánceres van a tener diferentes desenlaces. No es el mismo desenlace para todos los pacientes. Van a cambiar. ¿Por qué van a cambiar? Porque hay que tomar en cuenta diversos factores. Uno de estos factores es la agresividad del cáncer. ¿Qué significa agresividad? Cada cáncer tiene un código genético, cada mutación genética tiene un periodo en el que puede avanzar, ¿sí? Va a depender mucho de qué tan rápido avance esa enfermedad. Hay que recordar que hay variantes anatómicas, variantes corporales. No todos los cuerpos humanos funcionan igual. Hay cuerpos humanos que son más resistentes, hay otros que son más sensibles. Hay unos que se enferman a cada rato, hay otros que no se enferman. Entonces, todo esto tiene que verse de manera individual. No podemos decir nosotros que si un paciente le dio cáncer y falleció a los 3 meses, a todos van a fallecer a los 3 meses. ¿Sí? Hay pacientes que tardan 7 meses, 1 año, 2 años, 3, 4, 5, 6, dependiendo del tipo de cáncer también. Y otro, la capacidad que tiene
para invadir otros tejidos, ¿sí? La invasión se puede dar de manera lenta o se puede dar de manera muy rápida. Bueno, esto es todo lo relacionado con fundamentos, con bases teóricas, principios oncológicos. Vamos a ver más adelante cómo también la genética juega un papel. Vamos a hablar de oncología y genética, ¿sí? Y pues por el momento sería esta nuestra primera clase. Que estén muy bien, chicos, gusto saludarles y nos estamos leyendo.